Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El tema de hoy que vamos a ver precisamente es una consecuencia del corazón del ser humano. Es una consecuencia que siempre trae desafío al corazón del ser humano. Si tú te percatas o te percataste en el título de la enseñanza de esta mañana, número 46, que es la astucia de la idolatría, hay un componente en la idolatría que es la astucia para ejecutar una idolatría. Y que no solamente invade el corazón del incrédulo, hermanos. No solamente es del incrédulo, es idólatra. No, lamentablemente invade con frecuencia en todo el tiempo, ha invadido el corazón del creyente. Y si usted se remite a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 16, encontrará un poquito más de lo que había pasado en ese momento con Pablo, cuando él vio precisamente tanta idolatría por parte de esta nación de Atenas, donde él estaba ahí. Dice Hechos capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba? Esperaba precisamente a Timoteo y a Silas, ¿se acuerdan? Esperaba allí, como que él salió a la plaza y bueno, mientras vienen voy a ir a la plaza, voy a ir a caminar por las calles, a ver cómo está el ambiente espiritual, cómo está la situación. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a dónde? A la idolatría. Deja introducirlo de manera que lo podamos conectar en donde nos quedamos la semana pasada. Vimos la semana pasada que Pablo había llegado a Berea, Pablo había entrado al continente europeo a través de Filipo y después llegó a Tesalónica, y de Tesalónica hubo un tumulto. Hubo como una revuelta, ¿verdad?, de los judíos celosos, y lo siguieron hasta Tesalónica, hasta esta región, y produjeron ahí un desastre, por así decirlo, ¿no? Entonces de Filipo bajó a Berea, y los bereanos, por así llamarles, ¿verdad?, bereanos, que utilizamos esa palabra, ellos fueron más nobles que los de Tesalónica. Y los judíos de Tesalónica bajaron a Berea como resultado de lo que estaban viendo, de la predicación que Pablo estaba haciendo, y vinieron a producir un tumulto, vinieron a producir un desastre allí, a incitar a la gente a perseguir a Pablo y a Pablo, a Silas y a Timoteo. Los judíos de Tesalónica, precisamente con ese celo que muchas veces no es de parte de Dios, sino más bien es un celo como cuando dicen, ay, ¿por qué canta tan bonito ella o él? Ay, yo no sé por qué tiene esa voz, que quién sabe qué. Yo no sé por qué Eduardo acomoda muy bien la silla. Ay, se cree mucho. O sea, es como un celo así, pero estamos en la iglesia, pero hay un celo. ¿Sí? Entonces Pablo se va a Atenas y ellos le acompañan, los hermanos de Berea, hasta Atenas, y posiblemente ellos se quedaron el tiempo que fue necesario hasta que Pablo estuviera diríamos, aclimatado al ambiente de los atenienses. A lo mejor lo conectaron con un familiar para que se quedara con ellos, no sé. Pero mientras tanto que Timoteo y Silas se quedaban en Berea, Pablo empezó como que a observar el campo donde iba a empezar una batalla espiritual. Con esa introducción vamos a continuar como Pablo está en Atenas mientras él esperaba a Timoteo y a Silas, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, y lo ponen allí entre comillas, entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Tenían comezón de oír. El texto que acabamos de leer, yo creo que revela algunas verdades de la espiritualidad del ser humano, hermanos. La descripción de Pablo que él hace, lo primero que se descubre en este texto es que no importa cuán sofisticada sea una ciudad, sea una nación, sea tu estatus social, económico, político, religioso, educacional, no importa todo eso, sino que hay en este momento para Pablo una ciudad tan sofisticada como Atenas, que toda una nación estaba completamente entregada a la idolatría. Y en primer lugar lo que quiero hablar es esto. Eso fue cierto ayer, hermanos, pero sigue siendo cierto el día de hoy la idolatría. Realmente lo que cambian son los nombres de los ídolos, pero el corazón del ser humano no ha cambiado. Los que fabrican ídolos en el corazón del hombre no ha cambiado. Solamente los nombres de dichos ídolos son los que han cambiado, pero siguen siendo los corazones idólatras. Déjenme hablar un poquito sobre Atenas para que pueda ver que no importa qué tan civilizada o sofisticada sea una ciudad, una nación, y que sus habitantes, siendo tan intelectuales, llegaron a tener una idolatría tan tremenda como no se da una idea. Atenas era considerada en el siglo V antes de Cristo como el centro de la civilización, de una manera similar como Oxford en el siglo XVI, en el siglo XIX, ¿sí? Para el mundo occidental, para nosotros. O sea que había una gran eminencia en cuestión intelectual en esa ciudad de Atenas. Atenas era la cuarta ciudad que Pablo visitaba en Europa. La primera que visitó fue Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas. Esa fue la estrategia que Pablo, como lo había mencionado, era visitar y evangelizar las grandes ciudades, ¿sí? Y que esas grandes ciudades se encargaran de hacer evangelización al resto de la población, a las pequeñas ciudades. Bueno, en el quinto siglo, como lo mencioné antes de Cristo, fue el siglo de oro de Atenas, hermanos. Fue la época de oro, por ejemplo, fue la época de Sócrates, luego de Platón. En el siglo siguiente fue Aristóteles. Aristóteles fue el pupilo o el discípulo de Platón. Platón fue un discípulo de Sócrates. De manera que Atenas era como la cuna en ese momento de la filosofía. Era la época como que la época de la literatura, como la época que vio el nacimiento del desarrollo, el desarrollo de nuevas formas clásicas, de la escultura, que perduró y influenció tanto que perduró hasta la época de Miguel Ángel, el escultor. Tú puedes ver que hasta dónde llegó el desarrollo de esta ciudad. De hecho, Atenas fue la primera ciudad en emplear la democracia en toda la historia del hombre. La democracia nació en Atenas. Es por eso que Atenas
Ha sido considerada sobre todo en esa época de oro como la cuna y el centro intelectual a nivel mundial de toda esa época. Fue la cuna de la democracia, como lo dije, fue la cuna de la música, fue la cuna del arte, fue la cuna del teatro y aún de la medicina fue la cuna para entonces. O sea, imagínense la gran dimensión que tenía Atenas en cuestión de todo el mundo. Su renombre fue alcanzado por el desarrollo de todas las áreas ya mencionadas: desarrollo político, desarrollo filosófico, desarrollo de las artes, y en múltiples áreas de las esferas de la vida fue como que la cuna, fue como el ejemplo a seguir y influenciar a todo el mundo, hermanos. Sin embargo, Atenas, a pesar de ser tan sofisticada, tan civilizada, era una ciudad tan idólatra que provocó en el apóstol Pablo, como lo vamos a ver en un momento, provocó que había en estas ciudades, en esta ciudad tan idólatra, no como las otras que ya había pasado, sino que ahora él vio todo esto. Pero empleé la palabra sofisticada, hermanos, porque podemos ver a Japón en la idolatría, que es como una especie de altar. De muchas veces en las orillas de las carreteras que usted va, digo, nunca he estado, pero he visto, usted va en las carreteras donde van circulando los coches, hay altares sobre altares, sobre altares, sobre altares. Y ve qué tan sofisticada es Japón el día de hoy. De manera que nosotros podemos ver que es independiente de lo sofisticado de la civilización de una nación que pudiera llegar a ser. Todavía el corazón de sus habitantes permanece lleno de ídolos, y lamentablemente en el reino de Dios, aquí en la tierra, el corazón de los hijos de Dios permanece llenos de ídolos, como lo vamos a ver. En segundo lugar, para el hombre de Dios, el hombre que conoce verdaderamente a ese Dios, contemplar la idolatría, hermanos, del hombre le pesa, le provoca, en este caso, le provoca al hombre como que una esclavitud, que los ídolos precisamente por tenerlos tan arraigados a nosotros nos provocan esa esclavitud que nos traen a nuestra vida esa pesadez, porque estamos cargando en nosotros, en nuestros corazones algo. Como lo dije la semana pasada, Pablo no estaba en Atenas como que haciendo turismo. Pablo no estaba como que diciendo voy a conocer nuevas culturas, porque bueno, un políglota o un filósofo pues tiene que conocer el mundo para que pueda hablar de cualquier tema. Pablo no estaba ahí. Pablo estaba con el énfasis de evangelizar. Estaba esperando ciertamente a Timoteo y a Silas, pero mientras los esperaba, como lo dije, comenzó a caminar y a conocer la ciudad, buscando una oportunidad para presentar al Dios verdadero. Mientras él observaba, dice el texto que en el versículo 16, que el corazón de Pablo se enardecía. Esta palabra enardecía pudiera ser traducida como que le provocó una provocación, valga la redundancia, ¿verdad? Le ocasionó una provocación. Su corazón fue provocado de Pablo. Su corazón fue lleno de decir cómo, o sea, provocación, ¿verdad? En el original la palabra es paroxismo. Esta palabra provocación o esta palabra que enardecía, paroxismo, que es como una palabra médica. Por ejemplo, ustedes han oído la palabra médica, la tos paroxística. ¿Han oído hablar de esa palabra? La tos paroxística es una tos que viene de repente, no sé por qué, pero viene de repente y no puedes controlar, y si no te atienden en el momento, hasta la muerte te puede llevar. Bueno, Pablo se enardeció de esa forma, le molestó que si no podía verse controlado. ¿Ya qué pasa cuando usted ve una persona que está tosiendo? Bueno, a las 2, 3 tosidas no pasa nada,
Pero ya a las 5 o 6 ya empieza como que a darle palmaditas, a ver qué pasa. Yo lo vi una vez, eso. Y a mí me causó cierta conmoción muy dentro de mí, desesperación a mí, que entonces yo agarré a la persona y la impulsé. Pero la cuestión es que se había pasado una pastilla y no le pasaba ni le regresaba hasta que ¡pah!, la botó. A mí me pasó eso. Bueno, esa tos que viene así, de esa misma manera, el corazón de Pablo fue provocado. Yo creo que el Espíritu Santo le tuvo que dar sus palmaditas. A ver, tranquilo. Repentinamente Pablo se siente que hay algo que no está muy bien en esa ciudad de Atenas. Aquí hay un vacío producido por estos ídolos, dijo Pablo. Hay una esclavitud al mismo tiempo, hasta el punto que el texto que leímos dice que la ciudad estaba entregada a los ídolos. No era una persona, no es que habían idólatras que de vez en cuando te las encontrabas. No es que la ciudad, hermanos, estaba entera en la idolatría. Estaba entregada en esas prácticas idólatras, estaba entregada en esas pasiones. De hecho, uno de los visitantes de la antigüedad que pasó por Atenas 50 años después de que Pablo decía todo esto, dice que era más fácil encontrar en Atenas a un ídolo que a un hombre en las calles. Fíjense cómo es. Atenas tenía como unos 12,000 habitantes para esa época, ¿no? Eran muchos, pero ¿qué cree? Que había como unos 30,000 ídolos en la ciudad. O sea que fácil tenían como que 3 ídolos por persona. Sin embargo, reflexionando, el corazón de cada ser humano, hermanos, incluyendo el del creyente, hay más de 3 ídolos en el corazón. Y yo creo que eso es más triste que pensar en el corazón del incrédulo. Preocuparte por el corazón del incrédulo es preocuparme por mí. Yo le invito a, en medio del desarrollo de la enseñanza, usted vaya identificando quiénes son sus ídolos. ¿Va? Hacemos este ensayo, hacemos esta práctica, este ejercicio, ¿sí? Vaya identificando usted cuáles son esos ídolos. Pero usted dirá, ¿cuáles son mis ídolos? No entiendo, pero ahorita lo va a entender. La diferencia que está ahora, que estos ídolos primitivos estaban hechos de oro y de plata y de bronce en figuras, pero los ídolos del corazón sofisticado, moderno, en el que hoy estamos, del corazón del hombre, están levantados precisamente en ese corazón, hermanos. Pensar que el cristiano es capaz de hacer eso, cuando al mismo tiene como referencia el Salmo 115, anótelo. Dice que nuestro Dios está en los cielos y que Él hace todo lo que le place, sin que nadie le pueda cuestionar ni le pueda preguntar acerca de lo que Él hace o está haciendo o va a hacer. Nadie. Los ídolos de los atenienses fueron creados por manos humanas, y para mi pensar, es ilógico que el hombre pueda ahora crear con sus manos algo y al poco tiempo va a ponerse de rodillas adorando a aquello que él creó. Es como si Dios ahora nos adorara a nosotros. Nunca va a pasar eso. Solamente va a pasar en el corazón perverso de las personas, que ellos, creando algo, ahora ellos se encuentran adorando a algo. Él crea una figura y luego se postra y adora a esa figura que creó. Los ídolos no tienen vida, decía el salmista, no tienen existencia. San Agustín, un padre de la iglesia, que aún decía que los muertos son superiores a los ídolos, porque decía que por lo menos en alguna ocasión los muertos habían tenido vida, habían visto, habían oído, habían olido, habían caminado, pero que los ídolos nunca lo tuvieron y nunca la tendrán de una forma como tal.
Esta nación de Atenas era una nación tan idólatra que dice el texto en el versículo 23 de Hechos 17, 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar y en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os vengo y anuncio. Esos atenienses entendieron que a pesar de la cantidad de ídolos que ellos habían levantado, que probablemente existía un Dios. Ellos pensaban que existía un Dios al que ellos no estaban adorando, y para evitar meterse en problemas, ¿sí?, con ese Dios, entonces como que le levantaron un altar allí. Dijo, como que existe un Dios mayor, como que existe otro Dios, pero mira, para no meternos en problemas, mejor le levantamos un altar, y porque no lo conocemos, para que no nos haga a nosotros problemas y no traiga estragos a nuestra ciudad, ¿sí? En la sociedad de hoy, hermanos, encontramos ídolos similares a los ídolos de aquella época, similares. Algunos declaran que los tres ídolos del corazón principales del hombre o de la mujer, del género humano, es el dinero, el sexo y el poder. Lamentablemente a nosotros se nos recuerda, digo lamentablemente, que el Salmo 115, que cuando tú adoras algo, ¿qué creen? Cuando tú adoras algo, tú tomas la forma de aquello que tú adoras. El salmista dice que el pueblo de Israel llegó a confeccionar con sus propias manos ídolos, con ojos que no ven, oídos que no oyen, con labios que no hablan, con pies que no huelen, que no caminan, con nariz que no huelen, ¿sí? Inmediatamente dice que se volverán como ellos por haberse extraviado de Dios. Por eso dije que cuando nosotros adoramos algo que no sea Dios, tú tomas la forma de eso que adoras. Pero imagínense, cuando tú adoras al verdadero Dios, entonces ¿qué forma vas a tomar? ¿Qué forma vas a tomar? El carácter de Cristo va a estar en ti. La forma de Cristo va a estar en ti cuando tú adoras a Dios. Por eso es bien importante eso. Tú tomas la forma de aquello que tú adoras. Y posteriormente Dios denuncia en ese salmo, en el Salmo 115, denuncia que el pueblo de Israel lo hizo a través de su rebeldía, y se lo vuelve a confirmar en Isaías y después a través de los labios del Señor Jesús. Y el pueblo de Israel llegó a tener ojos que no veían. Por eso es que dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, tenían ojos pero no reconocieron el día del Señor. Tenían oídos pero no lo escuchaban. Les decía a Dios, vengan, y no venían. Como a veces lo decimos en la iglesia, vengan, y nomás te dicen sí voy, pero nada más no vienen. Tienen oídos y no oyen, tienen pies y no vienen. Y podemos ver que el pueblo tomó la forma de cada ídolo que ellos adoraban. Es que el que ama el dinero toma la forma ¿de qué? De signo de pesos. O sea, es materialista del dinero. Se vuelve insensible a las necesidades de los otros. Hace uso de cosas materiales y disfruta ciertamente del uso de lo que esas manos han hecho, han creado, y por encima del servicio que puedan prestar, ellos disfrutan, y es válido. Pero cuando nosotros portamos la imagen de Dios, toma otro sentido las cosas. Gente que se quita la vida cuando deposita su confianza, su deseo, su placer, cuando el eje de su vida alrededor del que gira su vida se ve perdido. Entonces no hay una motivación para continuar viviendo y se quita la vida. El que ama el poder se vuelve de una forma controlador. Cuando tú amas el control, tú manipulas y mientes y te conviertes en un maduro. No en un maduro espiritual, sino en el maduro
Nicolás Maduro, ya para que ustedes entiendan. Y luego tienen idólatras, ellos que le siguen, que lo adoran. Tú cambias las leyes para reelegirte cuantas veces tú quieras. Y esa es una realidad en el mundo. Vladimir Putin tiene 22 años en el poder. De manera que nosotros estamos en presencia de ídolos modernos, pero es el mismo ídolo en el corazón, nomás cambian los nombres, las épocas, pero los mismos ídolos antiguos están presentes hoy en día. De manera que entendamos la astucia y después veamos lo que es el ídolo. Astucia en el diccionario dice que es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio, ojo, mediante engaño, subrayen engaño. Es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Esa es la astucia. Y quizás sea bueno pensar en un recordatorio que es un ídolo, ¿no? Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios en mi corazón. Puede ser algo sencillo que no sea pecaminoso en sí, pero que desplaza a Dios en mi corazón y que me absorbe. Si eso recibe el primer lugar de mis emociones, de mis pensamientos, eso es un ídolo, hermanos. ¿Sí nos quedó claro esto? Cualquier cosa que reciba el primer lugar de mis emociones, de mis pensamientos, es un ídolo. Cualquier cosa que yo disfrute más, que yo goce en un resort, en unas vacaciones y que yo diga, esto es vida, como en un momento dado me dijeron a mí, ¿no? Estábamos en una azotea, ¿no? Estábamos en una azotea, según en el trabajo, pero estábamos en una azotea y nos acostábamos y con la manguera así, y como hacía mucho sol, y abrimos la llave y estábamos así, pues, señor y yo estábamos allí, acostados allí en el piso y pusimos la manguera así y dijimos, esta es vida, esta es vida. Hermanos, cualquier cosa que yo goce más y diga, esto es vida, ya es un ídolo para mí. Cualquier cosa que yo desee más, cualquier cosa que yo pase más tiempo, cualquier cosa que en mi pensamiento esté más que Dios, es un ídolo, hermanos. Es un ídolo. Esto puede ser mi negocio, un ser querido. Ojo, les voy a decir esto. Hasta mi servicio para Cristo puede ser un ídolo. Sí, hermanos, así como lo dije. Mi amor, mi pasión por el ministerio, por predicar, no debe de ser mi primer amor, hermanos. No debe de ser. Mi primer amor, antes que todas las cosas, es Dios y Dios para mí. Y el ministerio Dios y el ministerio no es la misma cosa, hermanos. El ministerio es como yo, en realidad, el desarrollo de mi ministerio en realidad es como yo estoy con Dios en una intimidad. El desarrollo de mi ministerio aquí no es más importante que Dios, hermanos. Si fuera más importante que Dios, entonces me puliría más, me puliría más. Pero no es para mí el ministerio más importante que Dios. Pero Dios, cuando estoy con Dios, Él me revela, Él me enseña, Él me muestra el desarrollo del ministerio. Deja decirte algo más. Cualquier cosa que comience a capturar la atención de mi mente, de mis emociones, de mi corazón, más que Dios, es un ídolo, hermanos. Se van a ir bien ídolos ustedes. Piensa en la semana. ¿Cuánto pasa tu mente pensando mientras trabajas, mientras disfrutas, mientras haces lo que quieres, mientras disfrutas lo que quieres, pensando que esas cosas deben servirle a Dios? Ciertamente sí, pero no
no sea tu motivación más que Dios, hermanos. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es en realidad cuando decimos está Dios como el centro de ti, gira alrededor de ti? Cuando tú estás de rodillas y estás buscando de Dios. No cuando estás haciendo otras cosas. Porque muchas veces nosotros podemos estar trabajando y cantando, ¿no? Muchas veces nosotros podemos estar trabajando y escuchando la prédica, o muchas veces nosotros podemos estar trabajando y escuchando la palabra de Dios audible, ¿no? O sea, allí en un disco, ¿no? No me refiero a eso, hermanos, no me refiero a eso. No me refiero a que nosotros debemos estar así, que es cosa importante, sí, pero lo que refleja en realidad lo más importante es que yo tome un tiempo y diga: celular allá, distracción allá, y yo me pongo delante de Dios en rodillas y leo la palabra. Es un tiempo exclusivo de Dios. Si tú le preguntas a Pablo respecto a todo esto, cómo él definió la idolatría, y él lo definió como el sustituto que cambia la verdad por la mentira, hermanos. Romanos capítulo 1. De manera que cada vez que nos hemos metido detrás de la mentira, hermanos, hay un ídolo. Cuando nosotros mentimos, hay un ídolo. No importa si eres incrédulo o si tú eres creyente, hay un ídolo en tu corazón. Nosotros nos creemos las mentiras que fabricamos porque nos conviene, hermanos. Hay unas personas que hasta de sus propias mentiras son engañados, se las creen tanto que las toman como una verdad, ¿sí o no, hermanos? Dejan mencionarte alguna de las mentiras que nosotros hemos abrazado, nosotros como cristianos. Dice que el pueblo de Dios abrazó, lo entendía como un incrédulo abraza la mentira, pero el pueblo de Dios abrazó la mentira como una verdad, y que han reemplazado las verdades de Dios, lo que Dios ha revelado, como lo dice Romanos 1, han reemplazado la verdad por la mentira del ser humano. Deja mencionarte 2 o 3 algo de esto. Dios ha dicho múltiples maneras y veces en la palabra desde la antigüedad que Él es nuestra seguridad. Esa es la verdad. Dice: yo soy tu escudo, por delante y por detrás yo voy delante de ti. Pero cada vez que el cristiano, conociendo esa verdad, termina creyendo que él necesita algo para sentirse seguro, entonces ya no está dándole a Dios el primer lugar. ¿Qué es lo que tú necesitas para estar seguro? Una cuenta del banco, un patrimonio que has acumulado, o propiedades, o en este caso los hombres, un coche lujoso de primer línea con una infraestructura tecnológica súper avanzada para que tú digas: este coche es seguro porque según los arquitectos, según los diseñadores, cuando llegue a pasar algo, esto, estaré seguro. Y entonces cuando nosotros pensamos que todo eso nos crea una seguridad, ¿saben qué es lo que hacemos? Hacemos un Dios elitista que puede darle seguridad a aquellos que pueden tener casas, coches, propiedades, coches lujosos, coches con alta seguridad, y hacemos a un Dios elitista. ¿Por qué? Porque ellos pueden comprarse únicamente esos coches. ¿Y qué pasa con nosotros que no tenemos para esos coches, que no tenemos esas grandes mansiones? Que se ha dicho que los grandes políticos, políticos, dejémoslo así, ellos grandes, tienen dinero hasta la 4ª y 5ª generación, y todas las generaciones que tengan nunca van a padecer de ninguna necesidad, porque ellos precisamente confían en carros sin caballos. Pero dice el salmista que nosotros confiamos en Él porque Él va delante y detrás de nosotros. Hermanos, cuando nosotros entendemos todo esto, que todos los carros, que todas las propiedades, que todo lo material, hermanos,
Todo esto nos puede crear a nosotros seguridad. Estamos reemplazando la verdad por la mentira, hermanos. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer para prolongar tu vida. El Salmo declara que no hay nadie que le pueda añadir una hora al curso de su vida. No hay nadie. ¿Quién de nosotros, por más seguro que tú estés en ese coche lujoso, según los parámetros de tanta seguridad, que te pueda dar esa seguridad, hermanos? ¿Quién puede añadir una sola hora al curso de nuestra vida? Nadie. Y nosotros debemos de pensar: en Él vivo, me muevo y existo en el Señor, nada más. No hay otro, hermanos. De verdad que muchas veces a nosotros Dios nos ha llevado, nos ha pasado, como decía, ¿verdad? Como decías, esta es una aventura y empieza la aventura. Dios nos ha llevado a una dependencia con Él, que de verdad ya quedamos, hermanos, ya quedamos así. Clava, ya. No hay forma. Ya. ¿Qué oculto? ¿Qué me oculto? ¿Qué es lo que le pasó en el jardín del Edén a Adán y a Eva? Quisieron encubrir. ¿De qué te encubres? Si yo todo lo conozco. Escucha, cada vez que dedicas más tiempo, que no es que tú no puedas hacer algunas cosas. No, yo no estoy diciendo eso, porque aceptamos el proceso del planeta caído, hermanos. Pero cuando le damos más importancia a las arrugas, cuando le damos más importancia a las canas, cuando le damos más importancia a la gravedad, que todo lo que sube tiene que caer, y que vamos a hacer arreglos. Bueno, hay unos que ni hacen nada, ¿verdad? Pero de plano, cuando le damos más importancia a todo eso, hermanos, estamos reemplazando a Dios. Nos vemos en el espejo: ay, ya me salió esta arruga, ay, ya me salió esta cana, ya me salió esto, ya me salió la papada, ay, y ahí estás, ¿no? ¿Qué se necesita? No, ponte algo frío y ya después ya tienes la garganta inflamada, ¿no? Escucha, que cada vez que nosotros nos dedicamos más tiempo a esto, cuando tú te dedicas a cultivar el cuerpo o le dedicas más tiempo a eso y no a tu corazón, entonces, ¿qué crees? Ya enseñaste, ya expusiste el ídolo que hay en tu corazón. Por eso se ha dicho que los templos más grandes y más frecuentados hoy en día son ¿qué? Los gimnasios. Porque la mayoría de la gente que va ahí va a desarrollar ¿qué? Sus cuerpos. Usa ropas especiales para enseñar sus cuerpos. Tenemos un corazón idólatra en nuestros días. Atenas tenía ídolos externos, nosotros tenemos ídolos internos y externos. De hecho, toda la vida del hombre ha tenido ídolos en el corazón y luego afuera también. Y eso es lo que te forma en realidad. Te forma ese ídolo. Como tú eres, te forma el corazón de ese ídolo, de lo que hay dentro. Eso es lo que tú hablas. Dice la palabra del Dios, ¿no? Dice así: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué crees? Que ya me voy a meter al gimnasio porque ya mis tríceps, mis bicis, lo que tú quieras, ya se está cayendo. Esa es la naturaleza del planeta caído, que todo caiga. Esa es la naturaleza de la gravedad, que todo lo que tiende a subir tiende a caer. Ezequiel capítulo 14 versículo 3 expone esos ídolos del corazón. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón
y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Hermanos, los ídolos en el corazón, los que los hombres no ven, pero Dios sí los ve. A manera de aplicación, nosotros podemos decir que si tú eres bien astuto, hablamos de la astucia, si tú eres bien astuto, vas a guardar los ídolos de tu corazón. Pero si tú eres bien cínico, vas a manifestar los ídolos de tu corazón. Pero lo vas a manifestar no para arrepentimiento, los vas a manifestar porque tu carne los has puesto. Pero cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, escuchen esto, cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, tú te arrodillas y le pides perdón por esos ídolos que se han rebelado contra ti, se han expuesto ante ti. Entonces, cuando tú estudias la palabra, hermanos, la misma palabra me expone mis ídolos. Ay, no, como que le estoy dando más importancia a esto, como que estoy amando más esto que a Dios, y te revela, hermano, te expone la palabra a los ídolos. En tercer lugar, el hombre que conoce al verdadero Dios, cuando ve el vacío del otro, siente la necesidad de persuadirlo a la verdad. Otra vez digo, el hombre que conoce el verdadero Dios, cuando ve el vacío del otro, siente la necesidad de persuadirlo con la verdad. Pablo, acuérdense, estaba visitando Atenas. Los atenienses estaban en un vacío porque estaban descansando en una gloria que ya había pasado 400 años en la época de oro que ellos tenían. Por eso es que ellos tenían tanta filosofía, porque adoraban a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Ellos cultivaban su mente, porque si se dan cuenta al final del versículo que leímos en la lectura base, dice que ellos no querían otra cosa más que escuchar y hablar cosas nuevas. Eso es lo que querían ellos. Estaban bien impregnados de la filosofía. Atenas había tenido una guerra con Esparta por 21 años y había quedado la ciudad de Atenas diezmada. Lamentablemente, de esa misma manera muchos viven con ese vacío en su corazón, hermanos. Atenas tenía un corazón vacío, hueco, a lo mejor psicológico, mental, lo tenían súper desarrollado en tanta filosofía, pero tenían un corazón hueco por dentro. Cuando alguien ve el vacío en el otro, hay algo que le mueve a presentarle al verdadero Dios. Y por eso Pablo dice, yo vi esto, ¿y qué creen? De eso les quiero hablar. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11, Pablo da ese enfoque a los corintios y les dice, conociendo pues el temor del Señor, ¿no? ¿Conociendo qué? Pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cómo vas tú a predicar la palabra del Señor? Con el temor del Señor, pero persuadiendo a los hombres, convenciendo a los hombres. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios que mora en ti. Si tú lo quieres persuadir con filosofías, con pensamientos morales, con filosofías huecas, como lo dice Pablo, nunca vas a persuadir a la gente. Lo que vas a darles a ellos es conocimiento, lo que les vas a dar a ellos es información, pero el Espíritu de Dios es el único que puede convencer a la gente, no nosotros. Pero nosotros, con el temor de Dios, como le dice a los corintios, con el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que realmente somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El hombre sin la presentación del evangelio, hermanos, va a una eternidad de condenación. Por eso es que nosotros tenemos que presentar el evangelio,
porque la gente va a una condenación eterna. Con el poder del evangelio yo hago algo y vamos a presentar lo que es la verdad, el verdadero Dios, tratando de llenar el significado de sus vidas, porque tú has visto las frases comunes. ¿Cómo estás? Pues llevándola. ¿Cómo te va en el trabajo? Pues aquí, pues ya qué nos queda. O sea, no hay propósito, no hay significado, no hay sentido de vida en los hombres. Charlie siempre me dice, ¿cómo está? Le pregunto, ¿cómo estás? Bendecido, hermano. Wow, wow, wow. ¿Sí? En este caso, en Atenas, Pablo fue provocado por el vacío que vio en la necesidad de los corazones de los atenienses. Versículo 17 del capítulo, nomás hemos visto un versículo, perdón. Versículo ahora 17 de capítulo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, hermanos, avanzaba por la verdad, no solamente lo hacía en la sinagoga, sino también en la plaza. Acuérdense que en la sinagoga nada más los puros sábados se veían. Pero él dijo, bueno, no me voy a quedar aquí parado esperando el próximo sábado, sino me voy a la plaza donde hay concurrencia de gente que pudiera encontrar que no era creyente, que no creía en Dios, porque él conocía verdaderamente al ver tantos ídolos que su corazón se enardeció, y entonces había una gran necesidad que decía Pablo que el hombre tiene de Dios. Conociendo el temor, Pablo, del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cómo? Predicando, evangelizando, construyendo, discipulando a las personas, hermanos. En cuarto lugar, Dios preparó a Pablo para presentar defensa de la esperanza que había de usar en cualquier momento de su vida. Versículo 18 de Hechos capítulo 17. Dice, y algunos filósofos de los epicureos, o ¿cómo le podemos decir? Epicureos, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando Pablo llega precisamente a esta plaza pública, se encuentra con filósofos, esta gente que va a presentarle argumentos filosóficos, va a debatir con él va a presentarles algunos argumentos contrarios a los que ellos están teniendo. Los argumentos, por eso Dios lo preparó a Pablo para presentar defensa de la fe, ¿no? Entonces ellos creían, estos dos grupos creían que creían en el máximo placer. Ellos creían que debían también de igual manera evitar el máximo dolor. O sea, como que tenían un balance ellos en su mente. Máximo placer, menor dolor. Ellos no se preocupaban por el más allá, porque no creían en el más allá. Ellos creían en otra cosa, en el aquí y en el ahora. Ellos creían así, en el aquí y en el ahora. Traducir al día de hoy esto, lo que les comento, cualquier cosa que sea difícil, hermanos, evítenlo. No paguen ningún costo. ¿Cuál es el costo? Ponerte de rodillas. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo, hermanos? ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo? ¿Orar? Pues ese es el costo que tú debes de pagar. Los estoicos decían que no tenías que pagar tanto precio. Tenías que disfrutar más y pagar menos el precio, ¿no? Entonces, las cosas, hermanos, por más fáciles que sean, si tu corazón no está dispuesto, no las vas a hacer, porque dice la Biblia, echa sobre mí tus cargas y tu carga será ligera. Por más fácil que Dios te lo plantee, si el corazón no está ubicado, si el corazón no está alineado, no lo vamos a hacer. Estos estoicos
fundado por Zenón, enseñaba que tú puedes evitar lo malo de este mundo, tú aprovechar lo bueno, ¿sí? Soportas lo malo, ciertamente. Ellos no creían que el universo había sido creado por un Dios, sino que ellos entendían que existía una fuerza llamada Logos, porque ellos utilizaban esa palabra, Logos, que organizó el universo. De manera que cuando Juan escribe en su capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, o sea, era Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios, muchos escritores entienden que Juan precisamente les estaba hablando a los estoicos. O sea, ustedes hablan de un Logos que fundó todo esto y que él organiza esto, pero ellos no creían que era Dios. Bueno, de este Logos les quiero hablar. En el principio era el verbo, era el Logos, y el Logo era Dios, y el Logo estaba con Dios, ¿no? Y es lo que Juan les estaba predicando a estos estoicos. Fíjense a las filosofías de ese momento. Ese Logos que para ustedes, decía Juan, que para ustedes es un Logos impersonal, pues ¿qué creen? Yo les digo que es un personal, y fue encarnado y vino a la cruz, vino y tuvo forma de hombre, y su nombre es Jesús. Ese es el Logos que les decía Juan a los estoicos. Ese es el Logos que yo les quiero hablar, de ese Logos que ustedes hablan, que para ustedes es algo impersonal. En quinto lugar, el hombre no solamente es indiferente a Dios, no solamente tiene una inclinación hacia la creación de ídolos, sino que con frecuencia el hombre odia a Dios, hermanos. Eso es cuando alguien te dice, afuera con tu religión, no quiero conocer de tu religión. ¿Te ha pasado, Eduardo? ¿Ya? ¿A cuántos no nos ha pasado? No quiero tu religión, no metas tu religión. Podemos hablar de filosofía, podemos hablar de lo que tú quieras, pero no menciones a tu Dios. ¿Sí o no les ha pasado? El hombre es indiferente a Dios, no solamente por su inclinación al hecho de crear ídolos y formar ídolos en su corazón y inclinarse ante ellos, sino que odia a Dios. Cuando Pablo presenta sus ideas, la verdad de Dios, hay reacciones en él. Versículo 18. ¿Qué querrá decir este palabrero? Dice. Otro de los grupos que allí estaba en ese momento decía, es un predicador de nuevos dioses, porque predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y como ellos nunca habían escuchado nada de eso, dijo, son nuevos dioses. De manera que en la plaza Pablo logró hacer algo, eso. En el Areópago también ni siquiera pudo presentar el evangelio porque le interrumpieron y le dijeron, queremos saber más de lo que tú dices, pero ¿cómo es que hablas todo esto? La palabra traducida como palabrero en el original inicialmente hace alusión como a una ave recogiendo semillas con su pico. Y eventualmente llegó a significar esto, hermanos, alguien que vivía recogiendo como que pedacitos de información acerca de estas cosas que él hablaba, y ahora las estaba pasando y decían, ni él mismo las entiende. O sea, alguien que recoge pedacitos de conocimiento, ¿no? Y que a la hora de exponerlas, ellos entendían que ni Pablo entendía lo que él decía, que estaba loco. Por eso constantemente le decían que tú estás loco, tú estás hablando de otros dioses que nunca se han mencionado. Y por eso utilizaban esta palabra palabrería, ¿sí? El otro grupo decía, habla de nuevos dioses, habla de nuevas cosas, y les interesaba, porque les vuelvo a decir, ellos eran así, ellos no les interesaba el mensaje, ellos querían conocer y hablar algo nuevo ellos, ¿sí? Del versículo, vamos al versículo 19 al 21.
Dice, y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, vean, ahí estaba, ¿no? Y muchas veces decimos, es Dios, es Dios. No, muchas veces se quieren nada más saber qué tanto sabes de Dios tú. Te quieren como que probar tu conocimiento. Y muchas veces Pablo, cuando veía todo esto, muchas veces Pablo se daba la vuelta y seguía. Estos no quieren recibir a Cristo, no quieren recibir la palabra, no quieren ser persuadidos por la palabra, nada más quieren saber de mi conocimiento. Y que el conocimiento es letra muerta, es nada, Pablo. Bueno, decía que enseña de lo que enseñas, de lo que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo fue traído al Areópago, donde era un lugar donde se ventilaban casos para ser juzgados. De hecho, sea de paso, que ahí mismo fue donde juzgaron a Sócrates y fue forzado a beber un veneno que lo llevó a la muerte a Sócrates. Ahí fue juzgado en el Areópago esta persona, este filósofo. Y ahí se juzgaban como casos de ética, de religión y de educación en ese lugar. O sea que haz de cuenta como que fuera la Suprema Corte de Justicia, que fuera la Cámara de Diputados, que fuera la Cámara de Senadores, todo eso. En realidad estos atenienses no tenían un verdadero, hermanos, interés de aprender, de conocer al verdadero Dios, sino que se pasaban la vida oyendo cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas. Es como alguien que termina un libro y sigue con el otro y sigue con el otro y sigue con, o sea, quiere conocer. Los atenienses tipifican el corazón idolátrico del hombre. Eso es. Déjeme decirte qué es lo que crea ídolos en el corazón del hombre. Aparte de lo que ya dije, de que cambian la verdad por la mentira. ¿Saben qué pone en el corazón del hombre parte de la idolatría? Es la falta de confianza en Dios. Que crea ídolos para mi seguridad, como ya lo mencioné, que busca satisfacción de este mundo en vez de encontrarla en Dios. Esa es la razón por la que el salmista, vayamos al salmista, al Salmo capítulo 115, versículo 1, cuando él habla, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. O sea, vean cómo lo estás poniendo el salmista. Yo me quito, yo me muevo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Y qué pasa con lo que yo les dije ahorita? Que mi seguridad está basada en la satisfacción de este mundo, de encontrarme algo más que Dios, como la razón de mi trabajo, de mi super sueldo, de mi super trabajo, de mi super carro, de mi super casa, de 5 niveles, no, perdón, ya ese edificio, eso, ¿no? Encontramos eso. Y dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre gloria por tu misericordia y tu verdad. Y después él comienza a denunciar ídolos del capítulo 9 al versículo 11. Él comienza a denunciar los ídolos que el pueblo de Israel tiene, como ya mencioné, y sigue el salmo, y el salmista usa o menciona ídolos que han sido creados por la falta de confianza en él, y revelan el versículo 9 al versículo 11. Le dice Dios al pueblo: oh Israel, confía en Jehová. Subrayen esa palabra, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Después sigue: casa de Aarón, ¿qué? Confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y luego sigue:
Y los que confían en Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. En 3 versículos, 3 veces mencionado, confía en Jehová. Él dice: yo soy vuestra ayuda, vuestro escudo. Tú fabricas ídolos porque no confías en mí, porque quieres construir tu propia vida. Te quieres manejar con tu propia vida, tus propios intereses. Tú quieres dirigirte tú solo porque quieres proteger a tus hijos de una manera como si yo no pudiera protegerlos, dice Dios. Quieres proteger su bienestar, quieres proteger su futuro, quieres proteger tu próxima generación porque no confías en mí. El corazón construye ídolos, hermanos, pero no le satisface. Y lo destruye cada día que él construye uno. Y cuando destruye, cuando ese ídolo no le funciona, lo destruye y vuelve a crear otro ídolo. Y cuando ese otro ídolo no le satisface, lo destruye y vuelve a crear otro ídolo. Otro ídolo. Es como cuando pasa, ¿no? Es cuando pasa: híjole, estoy en necesidad. Le hablo a este: oye, ¿me puedes ayudar? No. Le hablo a este: oye, ¿me puedes ayudar? No. Y al último, cuando ya se te agotó todo: Dios, ayúdame. No encuentro salida. Ya todos me cerraron la puerta. No confiamos en Dios. A quien debemos de acudir primero es a Dios, hermanos. Y tú de repente le hablas a alguien, ya que oraste a Dios y que le buscaste a Dios, y Dios te dice: háblale al fulanito, ¿no? Bueno, el fulanito, cuando le hablas: hola, ¿cómo estás? Qué bueno que me hablaste. Tú dices: ay, luego uno: ay, Dios, ay, gracias porque me revelaste, me vas a ayudar. Qué bueno que me hablaste, porque crees que estoy en necesidad y quiero que me ayudes. Válgame Dios. Para eso Dios te llevó en oración, para que tú ayudarás a aquel que no tiene. ¿De dónde, Dios? De la confianza que tú tienes en mí. Vean que es bien diferente, hermanos. Vean que es bien diferente a todo esto. Confiad en Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.